Buenos días a todos, estoy aquí con Juanjo. ¿Cómo estás, Juanjo? Hola Jaime, encantado de estar en el podcast con quien crecí en el mundo este de las startups. Suena historia de abuelo Ceballeta. Bueno, es que yo creo que igual soy de los que empezó siendo oyente joven cuando estaba en Asia hace ya, no sé, igual 2016, si empezasteis, todo 17, pero yo escuchaba siempre cuando empezasteis. De hecho, tuviste el podcast fue durante la pandemia, ¿no? Cuando lo tuviste desde allá. Bueno, sí, ahí me quise hacer podcaster. Lo hice una temporada y creo que salió bastante bien. De hecho, la gente lo escuchaba, pero me di cuenta que no me gustaba lo suficiente para seguir haciéndolo. Bueno, y que ahora lo estás haciendo en Cosmo. O sea, algo te debió de gustar. Bueno, creo que es muy importante soltar contenido de todas formas porque cuesta poco esfuerzo de alguna manera. Creo que cuesta mucho esfuerzo hacerlo bien, pero bueno, hacerlo mediano cuesta es simplemente tener una conversación y a partir de ahí con Cosmo creo que me salen oportunidades y lo suelo usar como gancho para gente que no me responde cuando le voy a vender. Les digo que me Les das interesa un poco mucho. de promo, ¿no? Ya. Sí, y ahí suelen decir que sí, y de ahí quiero esperar que a futuro luego me compren. Es curioso, porque yo creo que es lo que tú dices, ¿eh? O sea, es más fácil, o sea, yo creo que es más fácil el formato que ponerte a escribir posts largos, por decirlo de alguna forma, pero sí que es verdad que después el salto ese de hacer algo medio bueno, hacerlo bueno, sobre todo con tanto podcast y demás, o sea, es jodidillo eso, esa Ya, parte. yo creo que tienes que ser muy bueno, creo que tienes que dedicar casi a tiempo completo a ello, ¿no? Para editarlo, a pensar bien la conversación y demás, ¿no? Por ejemplo, Joan Tubau se invierte 100% a ello, creo que lo hace muy bien. Yo lo veo más como, bueno, tengo facilidad para tener conversación, entonces simplemente tengo una llamada, hablo media hora, lo cuelgo y espero, y eso me crea contenido que espero que algún día vuelva de modo dólar para Cosmo. Es un día habría que preguntarle a Jordi y a Bernat de Factorial que cómo hacen para ser CEOs de una empresa de casi 1000 empleados y a la vez hacer probablemente uno de los mejores podcasts que hay de startups en Y España. De hecho, mucha yo, gente me lo pregunta muchas veces, oye, ¿cómo lo hacen? Y yo, pues no sé. pues yo creo que ellos, de hecho, no creo que le dediquen, bueno, no sé, igual me equivoco, mucho tiempo, pero sí que han visto tantas cosas que tienen mucha facilidad para entender modelos de negocio y hacer preguntas, y también se ha hecho un poco viral, de ahí tendrá la confianza para tener esas conversaciones, ¿no? Y bueno, se ha hecho un poco tendencia, ¿no? Bueno, no, y tienen un equipo detrás y después, oye, esto no lo sé yo, pero me puedo imaginar que a nivel de recruiting, de marca, incluso para ganar clientes principalmente en España o incluso en Latinoamérica, seguro que es una fuente bastante interesante de leads por lo menos, de clientes no sé, pero de leads seguro. Y 100%, si al final tú, no sé, si llevan 5 años y han hablado con 1000 personas, tienen ahí 1000 evangelistas que cuando escuchen que alguien necesita un software de recursos humanos, van a recomendar a ellos porque se conocen y les moló el podcast, ¿no? Y les trajo leads a ellos también, ¿no? Entonces creo que si te sale bien es una fuente muy... A nivel marca también, ¿no? Te da potestad en el mercado y demás. Oye, y seguro que la gente que escucha lo que haces tú, o lo que llevas haciendo unos meses, lo que decías ahora de Factorial, seguro que después de muchos invitados, probablemente cuando busquen software de gestión de flotas utilicen Cosmo. A ver, cuenta un poquito en un minuto qué es Cosmo, qué estás haciendo Bueno, ahora. pues déjame introducir por lo que hice antes, porque es lo que cuadra un poco con Cosmo. O sea, yo cuando acabé la uni me fui para Asia, aterricé en Malasia, en Kuala Lumpur, y aterricé en una empresa que se llama Foodpanda, que era parte de Rocket Internet, que bueno, Rocket Internet fue una incubadora que lo petó bastante en los 2010, hasta 2020, digamos. Y bueno, aterricé ahí en los comienzos del food delivery. Entonces eso sería lo que es Globo en Asia, pero bueno, Asia son números mucho más elevados, entonces son volúmenes muy, muy locos, ¿no? Y ¿Por estuve qué ahí te seis fuiste años. para allá? Bueno, me ¿Para fui Asia? porque tenía ganas de hacer un poco el loco. No me fui por el curro, yo tenía ganas de ir a una startup y viajar un poco, ¿no? Y caí ahí, y caí en la buena, porque podría que haber caído en otras tres que murieron al año, y caí ahí en el momento adecuado. Luego cuando el CEO regional buscaba un minion para mandar a Bangladesh, a Filipinas y demás, pues yo estaba ahí y me uní ahí, y de ahí empecé a montar yo toda la logística de la región para Foodpanda, ¿no? Y bueno, al final cuando ya me fui, teníamos 200.000 repartidores en los 10 países de Asia, y vi que tenía, bueno,
una ventaja bastante gorda en saber cómo funciona todo lo que es la última milla, la logística, la gestión de repartidores, de rutas. Y pensé, bueno, vamos a montar esta misma tecnología y ofrecerla al mercado, ¿no? A otros players que no tengan esta potencia tecnológica. Y de ahí nació Cosmo, básicamente hace 2 años y medio. Y bueno, ahora podemos adentrarnos en ello, pero bueno, esta es un poco la historia de Cosmo. Oye, y por dar un paso atrás a lo que estabas contando antes, porque yo creo que lo hablabas con Tuba o en el podcast cuando estuviste y demás, o sea, tú cuando te vas para allá ya estabas trabajando en España, ¿no? O sea, ya habías acabado la carrera y estabas trabajando. Yo acabé economía en la Pompeu Fabra, en Barcelona, y yo pensaba que quería hacer M&A y finanzas y tal. De hecho, y bueno, me uní a una consultora en Madrid y me fui hacía proyectos con el Santander y mi vida o sea, yo lo odiaba, o sea, era una mierda. Tenía que estar ahí de 9 a 10. Me acuerdo que lo que más me jodía era no poder ver los partidos de Champions. Y luego me mandaron al Sabadell, a Barcelona y ahí, de hecho, hice el CFA, lo suspendí y ahí Ah, me di ¿hiciste el cuenta. CFA? Eso no lo sabía yo. Hice el CFA, lo suspendí. Ahí me di cuenta que el coco yo me pensaba que era buenos números y luego me he dado cuenta que yo soy bueno con intuición de números, pero no en ir al detalle, ¿no? Y bueno, ahí me di cuenta que no era lo mío y dije, voy a probar una cosa. Y bueno, apliqué para una práctica de marketing en Foodpanda en Malasia y cuando llegué me dijeron que hacía logística y que mi curro era reclutar riders. Y así empezó. Y me dio mucho miedo, pero es la mejor decisión que hice nunca. Y quien soy hoy es eso, básicamente. Es ese viaje. ¿Tuviste a Tubau de profesor en la Pompeu Fabra? No, Tubao es solo 3 años mayor que yo, creo. Ah, Eh, Tubao era mi cuenta de referencia cuando estaba en Malasia. Yo me acuerdo que las mañanas iba a hacer un café y me iba al time. Yo no iba a Twitter a ver mi timeline, iba al perfil de Tubao y leía lo que había publicado. En su día, él comentaba mucho menos, él simplemente retuiteaba historias, entonces, como artículos. Entonces, mi capacidad de atención era mucho más alta que ahora, entonces podía leer artículos, ¿no? Ahora ya no puedo leer artículos, ahora leo tweets, no me da para 5 minutos. Y bueno, me los leía y bueno, desde entonces he sido, yo seguía a Tubao desde su blog Guts and Glory, digamos, y que me ayudó a mí también a cambiar la idea de, bueno, yo soy bastante, la idea de dejar de ser un corporate slave y esos temas. pero es interesante lo que dices tú de que, o sea, de que lo de que irte para Asia que te cambió un poco la vida, porque, o sea, a mí me pasa, o sea, nosotros en 2010, al acabar la carrera, Marta y yo cogimos las maletas y nos fuimos para Londres sin nada. Y de hecho, hace poco estaba Martínez en el podcast de Tubao y Tubao le preguntaba a Martínez, oye, ¿por qué te fuiste a Londres? Y él dice, oye, yo no me fui a Londres por necesidad, me fui un poco por vivir, o sea, por experimentar cosas nuevas y creo que la respuesta era algo así. Y cuando a mí me pasa hoy en día, cuando hablo con gente joven que igual está acabando la carrera o que ya está trabajando en España y tal, siempre les digo, oye, si puedes, vete unos años fuera, ya sea Europa, bueno, claro, antes irte a Londres cuando nos fuimos nosotros en 2010 era facilísimo, pero vete a Europa, vete a Latinoamérica, vete a Asia, Estados Unidos es más complicado, pero vete. Sobre todo porque después hay una ventana de tiempo que si no lo haces ahí entre, yo qué sé, 25 35, después se vuelve mucho más complicado. Pero son Mm. experiencias que joder, como a nivel personal y a nivel profesional muchas veces te pueden cambiar la vida. Y yo creo que ahora mismo se enfoca mucho desde la perspectiva de, hostia, para currar aquí por 1.500 euros me voy ahí y gano, pues yo qué sé, no sé cuántos más, ¿no? Con 23, 24 años. Eh, yo creo que la parte capital la puedes mirar, pero sobre todo más a largo, porque el impacto del capital económico a partir de irte fuera es mucho más grande a largo plazo, ¿no? A corto plazo yo creo que es el capital social. Es decir, tú te vas, te fuerzas a vivir en inglés, que aunque tú te creas que tienes 22 años y sabes hablar inglés, es distinto a vivir en inglés. Conoces gente de otras culturas y no lo hablo por toda la parafernalia del diversity y demás, ¿no? Pero te ayuda a entender, pues, hostia, mira, estos tíos son anglosajones, piensan así, estos tíos son chinos, piensan así, estos tíos son musulmanes, piensan así, ¿no? Y bueno, y te permite entender un poco cómo funcionan las cosas fuera de tu círculo, ¿no? Que al final tú has nacido en tu ciudad, en tu pueblo, donde sea, y sobre todo también a la hora de trabajar, pues si tú tienes suerte y caes en una empresa donde conoces gente interesante, un jefe interesante, un modelo interesante, bueno, yo creo que te permite desarrollarte un poco más rápido, ¿no? Aparte que a nivel personal las pasas canutas, el primer año es muy duro, ¿no? Yo cuando Mm. me subí al avión para irme a Asia, yo tenía novia de 5 años
y mis padres se pensaban que era hippie y estaba loco, ¿no? Por dejar el curro, y me fui llorando en el avión, ¿no? Y llegué allí, y llegas a Malasia, tío, que Malasia no es, ¿sabes? Que es bastante durillo llegar ahí, ¿no? Y llegas y te dan la habitación y hay cucarachas, ¿no? Entonces, ¿Qué es edad duro, tenías? ¿no? ¿20? ¿Cuántos? 23. Entonces, a ver, yo siempre he tenido ganas de aventura y tal, pero bueno, esa es una aventura que, bueno, los hay que tener bien puestos, sobre todo porque nadie te ayuda, nadie te dice, ah, sí, tío, no, ves a hacerlo y tal. No es como irte a Nueva York, que tus padres seguramente les hace ilusión, ¿no? Incluso irte a Malasia, Sí. mis padres ya te digo, se pensaban que se me había ido un poco la olla, ¿no? Y que quería ser un hippie viajero y tal. Cuando yo lo tenía claro que yo no era lo que quería. Yo de hecho quería ir a desarrollarme, a vivir una aventura, conocer gente y bueno, o a lo mejor ni lo sabía, seguía mi instinto y ya está. Ya. Oye, y después decides montar Cosmo por algo que ves allí. Echando la vista atrás de estos dos últimos 2 años y medio, la experiencia de como founder, y aparte founder solitario, o sea, founder tú solo, sin co-founder, ¿es lo que tú te esperabas? Yo pensaba que yo cuando empecé me pensaba que era el puto amo y que vendería 1 kilo el año uno y tenía objetivos muy, muy locos, ¿no? Me acuerdo que, bueno, no doy los detalles, pero que tenía como objetivos de ser de los más rápidos, de montar una empresa súper tocha en España y tal, ¿no? Y luego esos objetivos, obviamente, pues no son tan fáciles, no se cumplieron, las pasé canutas, no diré depresión, pero momentos jodidos, de irte a dormir y decir, ¿para qué, no? O levantarte y pensar, ¿para qué me levanto, no? Eh, entonces, bueno, pero a la vez, el primer año que fue muy duro, ahora luego, si eres capaz, si eres fuerte y le das la vuelta, ves el beneficio a ese momento duro, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho más difícil de lo que pensaba. A largo plazo, si esto es un éxito o no es un éxito, creo que a nivel personal lo será. Entonces, estoy muy contento de haberlo hecho, pero es mucho más difícil de lo que te puedas pensar. Pero aunque yo le diga esto ahora a un tío que está empezando, no me va a escuchar. Y ¿Por yo qué crees que sabiéndolo. no? Pero lo tienes que vivir tú. Yo me acuerdo cuando empecé, Miguel, que es, bueno, es un amigo de Berlín que curra en Delivery Hero y de hecho invirtió un ticket de Ángel con nosotros, me pasó un link. Antes de empezar, lee esto. Y lo leí, ¿no? Y era un tío que ponía, antes de empezar, que sepas que la mierda, ¿no? Que hay. Yo lo leí y dije, ya, I know better. No va a ser mi caso. Ya. No, yo tengo, no, yo, tío, mira esto, tal. Y no, pues eso, pues lo tienes que vivir y ahora lo sé y ya está. Pero si ya lo lees por ahí siempre, que es muy duro, que tal, pero tú te crees que tú estás hecho de otra pasta, ¿no? Y también yo creo que es eso lo que te hace empezarlo, ¿no? Tienes que tener un poco de optimismo y sobreconfidencia para hacerlo, ¿no? Eh, pero sí, ahora soy mucho más humilde. ¿Sabes? Bueno, y pues está el tema que si supieses que iba a ser tan duro, esto se lo decía, que se hizo viral ahí, que se lo preguntaban al de Nvidia, y decía él, joder, si yo voy a ser a ver que es tan duro, probablemente no lo hubiese hecho. ya, no, es que ahí está el o sea, que tiene que coincidir un perfil de una persona muy optimista se crea que es mejor que el resto y bueno y que seas capaz de comer muchas hostias, ¿no? Si te falta una de las tres, pues igual empiezas pero te das 2 tortas y lo dejas. Si eres capaz de darte muchas tortas pero no tienes confianza en ti mismo, no vas a empezar, ¿no? Entonces tienes que tener esas tres variables, yo creo, y saber para poder aguantar, yo creo. Ya. Oye, ¿y empiezas Cosmo después de ver la oportunidad o sea, desde Foodpanda? ¿Y qué era Cosmo al principio? ¿Qué era Cosmo hace 2 años y medio? En tu cabeza, Vale, y lo primero que lanzasteis o lanzamos. sí. O sea, yo en mis 2 últimos años de Foodpanda estuve 6 ahí. O sea, yo gestionaba la logística y lanzamos un nuevo producto, un nuevo negocio que se llamaba, bueno, era como un Courier Express, ¿no? Una logística express, como aquí podría ser Globo Express, digamos. O en Estados Unidos Uber Direct o DoorDash Drive y demás. Entonces, yo lancé eso y lo que hacíamos era cualquier retailer, cualquier tienda, cualquier e-commerce, que aunque generara los pedidos por su propia web, podían darle a un botón y les mandábamos un repartidor. ¿Vale? Y en ese caso el pitch era, te permitimos repartir en 30 minutos, ¿no? Porque las flotas de food delivery pueden repartir en 30 minutos. Lancé eso, empezó a funcionar muy bien y bueno, yo me gustaba mucho el modelo y pensé, vale, ¿cómo puedo yo generar un modelo similar fuera, ¿no? Y el modelo era,
ostras, en vez de que el retailer, la floristería, el e-commerce, Nike, quien sea, dependa de solo la flota de Foodpanda, yo le voy a agregar a todas las flotas de la ciudad, ¿no? Y se lo voy a hacer muy fácil para pedir un repartidor, que el que sea más óptimo, el que sea más barato, el que sea más rápido y demás. Entonces empezamos ese modelo. Justo coincidió que Nash, que es una empresa de San Francisco, justo había pasado por YC haciendo el modelo similar y eso fue un poco la confirmación para mí, vale, vamos con ello, ¿no? Y empezamos con ese modelo. Historia larga, resumida, ese modelo no funcionó. Entonces al año y pico nos habíamos quemado bastante parte del capital y no acababa de tirar por muchas, bueno, por distintas razones que están clarísimas hoy en día, pero sobre todo porque los economics no funcionaban. ¿En qué sentido? Explica un poquito más. ¿Por qué crees que no funcionaban? Bueno, porque la tesis principal del modelo no funcionó. ¿Cuál era la tesis principal? Mi tesis era, mira, yo voy a integrarme con estas 10 flotas de reparto express en Singapur inicialmente, que es donde empezamos, y como yo les voy a agregar volumen de retailers, me van a dar un 10% de descuento. Ese era el número que yo tenía en mente, ¿no? Entonces, si el retailer trabaja directamente con las flotas, pagarán 10, pero si trabajan conmigo, a mí me pagarán 9. Porque, bueno, yo les tendré que pagar 9, ¿no? A las flotas, entonces yo les puedo cobrar 9.5 al retailer, el retailer se ahorra 50 céntimos y yo gano 50 céntimos. Esa era la tesis. Luego, la realidad es que ninguna de estas flotas me daba descuentos, ¿vale? Por dos razones. Una, porque estas flotas de reparto express tienen márgenes del 10, entonces no te pueden dar mucho. Y dos, tampoco te lo querían dar porque te veían como un competidor, ¿no? Porque les quitabas margen de alguna manera, ¿no? Ellos preferían trabajar directamente con el retailer. Entonces, bueno, busqué maneras de solucionarlo y tal, pero bueno, al final tengo una teoría de un modelo parecido que podría funcionar, pero al final decidimos pivotar a otra cosa. Y bueno, creo que de algún modo me costó aceptarlo y mover, pero también por suerte creo que pues no seguí tirando hasta morir, sino cuando me quedaba cierto capital para pivotar, pivoté y el agosto pasado ya lanzamos el pivot de Cosmo, que desde entonces las cosas van bien, ¿no? Entonces el momento del pivot es muy jodido, es muy duro porque, bueno, tú ya lo sabes, nadie te apoya, lo tienes que decidir tú solo como founder, además no tenía con quién discutirlo más allá de mi mujer, porque si lo hablaba con mis empleados o también con vosotros como inversores, pues no tenéis toda la información que hay que tener para tomar la decisión, entonces al final estás tú solo y tienes que tomar una decisión que es muy loca, porque es aceptar que tu tesis está mal, ¿no? Que has estado equivocado todo este tiempo. Y bueno, al final la tomé, por suerte la tomé porque uno de mis clientes me pidió lo que iba a montar después, entonces el modelo actual de Cosmo nació de la manera adecuada, sin tesis, sino con clientes, ¿no? Y ahora lo tengo claro, que en el futuro cuando monte negocios lo haré con clientes y no con tesis. ¿Y tú crees que la tomaste o la tomamos esa decisión del pivot demasiado tarde? Porque ¿qué fue? ¿Un año después aproximadamente? ¿Año y medio? Bueno, no, año y medio. Año y medio. Sí, de hecho, sí. Yo tenía esa idea ya desde... Eso lo hicimos, la decisión de pivotar el producto en mayo. Y yo lo sabía, yo ya tenía claro que había que hacer algo en Navidad. Entonces medio año tarde, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tenía conocimiento de que había que hacerlo, ¿no? Yo me pensaba que era un problema de ventas. Y el problema no era de ventas, el problema era de market fit. No necesitaba nadie eso, ¿no? Pero ahora sí que creo que a la siguiente empresa, pues sí que lo haré me daré 3 meses, ¿no? Y también te diré que el problema ahí fue empezar a montar un producto muy grande, con muchas integraciones, sin tener un cliente. Creo que ese es el error, más que pivotar más rápido más tarde, ¿no? Porque el segundo lo empezamos con clientes. Entonces ya sabes que hay al menos un cliente que lo quiere. Entonces ya la tesis es, bueno, pues si uno lo quiere, 10 más lo querrán, ¿no? Pero ya es más válida, más fácil. Pero si empiezas pensando que tú sabes más que nadie y no tienes ni un cliente, porque también me salté esa fase porque pensaba que yo era más listo, pues ahí yo creo que es más el problema. ¿Tú crees que esto creo que no lo hemos hablado nunca, y mira que hemos hablado a veces, pero ¿tú crees que el modelo original no funcionó por ser el sudeste asiático? ¿O sí? Sí. ¿Tú crees que sí? Sí, porque Nash en Estados Unidos lo está haciendo funcionar. Creo que el problema ahí fue que yo lo que hacía era... Yo me integraba con las grandes flotas de reparto.
pues los que aquí serían Glovo o Stuart o Uber Direct. ¿Qué pasa? Que esa gente ya tiene tecnología para que el retailer les pida directamente. Entonces, parte del modelo no es simplemente la optimización, es hacerlo fácil para conectar a esa gente. Entonces, como por ejemplo los que lo están haciendo bien en Estados Unidos lo hacen, es que ellos obviamente tienen a DoorDash Drive y Uber Direct, pero también tienen a la Dallas Local Delivery, que tiene 20 repartidores. Sí, ¿no? Exacto. Y esos tíos no tienen tecnología. Entonces, ellos estando en el medio, siendo esta orchestration layer, conectando a los muy pequeños de cada ciudad con los retailers que no saben cómo encontrarlos, están facilitando el encontrar flotas de reparto. Entonces esa parte fue la que yo no entendí en su día, ¿no? Que el problema igual no era la optimización, sino era el ayudarte a encontrar partners para repartir, ¿no? Por eso, bueno, lo tengo ahí, yo lo tengo, el producto sigue montado, no lo vendemos, pero igual a 3 años decidimos apretar otra vez con ello, ¿no? Pero bueno, eso fue un poco, creo que también la falla del modelo. Y para la gente que no lo sepa, esta primera iteración de Cosmo, tú estabas viviendo todavía en Berlín y el resto del equipo estaba en Singapur. Sí, bueno, nosotros por suerte o por desgracia hemos sido siempre remotos, no por elección. O sea, yo justo dejé el curro en Singapur, me vine a Berlín con el curro y a los 2 meses lo dejé para empezar Cosmo. Entonces llevaba 2 meses en Berlín y cuando tenía que empezar Cosmo dije, ¿dónde lo empiezo? Entonces, lógicamente todo mi knowledge, mis inversores, mi soporte, mi network está en Singapur. Yo toda mi carrera profesional la he hecho en Singapur. Pero yo estaba en Berlín y yo no le podía ir a mi mujer que justo le había comido la cabeza para volver a Europa. No, nos volvemos a Singapur. Entonces dijimos, bueno, empezamos desde aquí y ya vamos viendo, ¿no? Y creo que eso tampoco ayudó en un principio, sinceramente. Porque creo que, bueno, hubiendo estado allí, pues sí que seguramente el pivot hubiese sido más rápido porque hubiese hablado con más gente más rápido, ¿no? Y bueno, ahora, bueno, al final, a la que tuvimos el segundo niño, también volvimos a España. Ahora sí que nuestro negocio está bastante descentralizado y tenemos clientes en México, Estados Unidos, Europa, Asia. Simplemente porque nos entran clientes orgánicos a partir de contenido en LinkedIn y Twitter. Y el equipo está distribuido entre Barcelona, Singapur y, bueno, ahora también en LATAM. Pero seguimos siendo 100% remotos. ¿Y si lo volvieses a hacer, lo volverías a hacer remoto? En cuanto al equipo. Remoto sí, pero todos en la misma, ya no te diría país, pero en la misma ciudad, ¿no? Es decir, Franja horaria. poder vernos al menos una vez cada 2 semanas. Poder vernos al menos una vez cada 2 semanas, un mes. Pues por ejemplo, pues ahora estoy aquí, pues decir, mira, no somos remotos, pero tienes que estar en Barcelona o estar disponible en Barcelona una vez cada 2 semanas, ¿no? Y vernos una mañana, ¿no? Sobre todo porque el remoto yo creo que es genial en general con gente con la que confías. Por ejemplo, mi equipo ahora, confío en todos ellos. Entonces, no tengo ningún problema. Pero he hecho yo he reclutado mucha gente que a las 2 semanas los he tenido que chutar. Porque, pues, no soy tonto, tenía 3 curros. O, ¿sabes? O cosas así, ¿no? Es muy difícil reclutar en remoto, ¿no? Sobre todo si no tienes recursos como no los tenía yo, lo hacía todo yo solo, ¿no? Entonces, creo mucho en el remoto, pero creo que para empezar lo haría todos estando cerca. Fair. Sí, yo creo que es algo bastante compartido. Oye, y hablabas antes de que tuviste ese insight de cliente que lleva a la nueva versión de Cosmo. Explica un poquito qué estáis haciendo ahora. Bueno, pues al final ahora estamos haciendo lo que monté dentro de Foodpanda. Entonces yo en Foodpanda gestionaba repartidores y teníamos que bajar el costo por reparto y repartir más rápido. Entonces desarrollamos toda la tecnología para gestionar todo eso. Y ahora este cliente, de hecho un cliente, una floristería online de Malasia, bastante grande, justo me dijo que ellos tenían 70 repartidores y que necesitaban una aplicación para el repartidor, una herramienta para generar las rutas y automatizar un poco todo ese proceso que lo hacían por Excel y por WhatsApp. Entonces yo dije, hostia, tío, pues si esto es lo que yo he hecho 6 años, ¿no? Y justo les montamos un MVP en 2 meses con una aplicación para el repartidor, para recibir pedidos y saber dónde navegar para ir al cliente, tomar comprobantes de entrega y también la parte de crear las rutas automatizadas, asignarlas al repartidor que esté más cercano y al final automatizamos todo ese flow y empezamos con ese cliente. Y de ahí hemos ido añadiendo cosas como automatizar los pagos a los repartidores, dibujar zonas de reparto,
dar un portal para que tu cliente te dé pedidos, ¿no? Es decir, nosotros te damos el sistema operativo para gestionar tu flota, al final. Es un poco la visión. Es curioso, ¿eh? En base a lo que comentabas antes del pivot y demás, o sea, que empezamos con un producto más, o sea, como un producto 10 pasos por delante y al final lo que ha acabado pitando y funcionando mucho mejor es un producto más básico, más al principio de la cadena de valor. Sí, y también te digo que creo que el primero era mucho más rompedor, es decir, era una idea que podía ser muy, muy gorda. Esta, pues obviamente tenemos más competencia por el hecho de que igual es más, pues hay menos complejidad técnica, ¿no? Creo que la complejidad aquí es un poco más de producto, es decir, de cómo diseñarlo, de qué funcionalidades añadir y demás, pero creo que es un producto que puede ser igual de grande, pero en más tiempo, porque es menos rompedor, ¿no? Y creo que ahí el que sea más grande o más grande o menos pequeño dependerá mucho de mi visión y de la ventaja competitiva que creo que tengo por haberlo visto en una empresa de mucho tamaño. Pero bueno, es un producto pues, mucho más seguro, pero algo menos rompedor, ¿no? Pero también tiene necesidad 100%. Si tú tienes una flota de repartidores, o sea, lo necesitas 100%. No puedes, si no, básicamente. Oye, hablando de... Voy a hacer un salto a otro tema y después volvemos a esto. Hablando de productos rompedores, hace poco pusiste un tweet que me pareció bastante interesante, que de hecho lo retuiteé, en el que hablabas de productos rompedores. No, la palabra no era productos rompedores, pero productos con mucha escala, cómo encaja eso con inversión en VC. Habla un poquito de eso, porque, y para dar contexto, o sea, nosotros desde K invertimos en ti principalmente, pues muy a los inicios, que fue una ronda de 1,3, ¿no? Creo que fue. 1.5 dólares todo. Sí, 1,5 que nosotros metimos 1 millón, y me pareció muy interesante el tweet que pusiste sobre proyectos explosivos, no explosivos, cómo encaja eso con VC, ¿no? Porque yo creo que es algo que se conoce, sobre todo los más veteranos en el sector, pero hay mucha gente joven que está empezando que puede no conocer eso. Habla un poquito de tu experiencia ahí y por qué escribiste eso. Sí, es un tema conflictivo, ¿no? Porque creo que la mayoría de fundadores, si hemos levantado capital riesgo, pues te sientes un poco como deudor, ¿no? Del inversor y no puedes decir cómo ves las cosas por miedo a que luego no te quieran invertir más y tal. Yo estaba en ese punto y ahora ya me importa bastante poco, digo la verdad un poco porque creo que es la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que cuando empecé, bueno, pues levantamos una valoración muy elevada, demasiado elevada seguramente, y yo en ese momento no lo sabía y de hecho, pues te da como orgullo, ¿no? Que levantar a unas valoraciones tan locas, ¿no? Lo que no entendía es que... De paso, esto era año 22, o sea, que estaba todo el mercado como estaba. Claro, levantamos en el pico del mercado, en un momento en el que yo no tenía tampoco una ilusión muy grande de levantar, entonces también tenía algo de poder de negociación y bueno, creo que también el quick commerce estaba aún petando, ¿no? Entonces, tenía muy buena pinta y lo que yo no entendí es que levantar a valoraciones tan altas genera expectativas muy altas, ¿no? Entonces, yo me puedo imaginar que de vuestro lado... claro, también veniendo yo de una empresa pública, pues te podías imaginar, hostia, pues aquí en Asia hay cosas muy locas, este tío lo ha visto desde dentro, ¿no? Pues las expectativas podían ser muy locas, ¿no? Entonces lo que pasó es que obviamente la tesis inicial no funcionó y luego con el pivot pues estamos funcionando, pero yo lo digo abiertamente, yo veo muy difícil que yo creo que muy factible que lo que hacemos sea una empresa que sea rentable y que crezca y que pueda ser relativamente grande, pero no creo que sea una empresa con un outcome que se pueda vender por 500 kilos o un billion, ¿no? No lo veo, ¿no? Entonces, a mí me sorprende mucho que cuando hablo con otros founders, mi sensación es que la mayoría de founders están en una situación similar, que ellos querían montar un cohete, pero han pasado 2 años y tienen una empresa que funciona, pero no es un cohete. Y yo para mí, cuando pasa eso, creo que es bastante irresponsable, tanto para ti como founder, como para el inversor, decir levantar más capital y decir, no, tenemos que montar aquí un bicho. Bueno, yo como lo veo es que el poder montar un bicho o no, obviamente tienes mucha influencia como founder, pero el mercado te deja o no te deja. O sea, si no hay mercado para bicho, no hay mercado para bicho, ¿no? Entonces, yo creo que la empresa funcione o no depende de ti como founder. Creo que, aunque tengas un negocio bastante malo, un buen founder lo puede hacer funcionar. Pero el mejor founder en un mercado de mierda, bueno, igual Zuckerberg o esto sí, ¿no? Pero bueno, la gente más mediana normal,
Creo que si no da para billion, no da para billion. Y entonces ahí la gente, creo que lo normal es, bueno, pues levanto capital, me lo quemo y muero. Es o hago billion o muero, ¿no? Cuando creo que yo, como lo tengo pensado, es, tío, yo llevo 2 años y medio currando en esto, he metido muchas horas, veo todo lo que está pasando y veo muy bien que esta empresa puede vender 4, 5, igual 10, igual 15 millones, no sé, ¿no? A largo, ¿no? Y luego ya veremos, ¿no? Pero no, ahora mismo no veo que pueda vender 100 o 50, ¿no? De revenue, dices, ¿no? Sí, millones de revenue, ¿no? Entonces yo, como lo pienso es, ¿cómo voy a apretar, a ir más rápido si el mercado no me deja ir más rápido con la opción de morir cuando aquí puede haber un outcome decente para mí, sobre todo, pero para el inversor también, ¿no? Y bueno, lo que dice todo el mundo es que, bueno, no es el juego del VC, el VC juega a 100x y si no, no le compensa, ¿no? Pero yo creo que para muchas de estas empresas que pueden funcionar a unos múltiplos menos sexys, habría que se podrían hacer mejor las cosas, ¿no? Y es un poco como veo la historia de Cosmo ahora, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, es muy interesante la reflexión y yo creo que desde el punto de vista del VC también se ve un poco parecido. Quiero decir, o sea, nosotros, igual que tú cuando explicabas al principio de con qué expectativas creaste esto, o sea, nosotros también cuando decidimos invertir 1 millón en ti y en Cosmo, también lo hacíamos porque decíamos, oye, esto, mira lo que está haciendo Nash en Estados Unidos, mira cómo está el mercado de Last Mile en sudeste asiático, esto tiene todo el sentido del mundo y esto puede ser un bicho enormísimo. Pero sí que es verdad que yo creo que una de las cosas que pasa en VC, que pocas veces se habla o pocas veces lo transmitimos igual, o sea, al igual que lo que tú estabas explicando, Juanjo, que reajustas expectativas, nosotros también lo hacemos. Entonces nosotros llega un punto que nos damos cuenta y lo bonito de esto, bueno, lo bueno es cuando es un ejercicio compartido con el founder de que el outcome que el outcome, no me sale la palabra en español, pero el outcome no va a ser el que esperábamos todos al principio. Y entonces ahí ajustas expectativas y te das cuenta de que cuando eso ocurre y el mercado, como decías tú, no te deja llegar a ese outcome o por las razones que sea, el famoso 10x que te acaba haciendo el retorno de un fondo con una compañía, pues acaba siendo más pequeño y no por eso acaba siendo... O sea, no por eso te acabas alegrando menos por el founder y por el outcome, porque has reajustado expectativas por el camino. Sí, no, y es muy difícil hacer ese reajuste, ¿no? Y a mí me ha costado mucho, pero yo creo que si no hubiese hecho ese reajuste de objetivos, se me hubiese acabado la energía. Porque al final, cuando te pones objetivos absurdos y ves que no puedes, pues te rindes. Pero si dices, hostia, pues igual vamos a limitar, o igual hacerlos más cortos, ¿no? Si yo me pongo un objetivo de vender 1 millón, hostia, 1 millón puedo vender, ¿no? Es difícil, pero puedo llegar ahí, ¿no? Y luego del 1 puede llegar a 3, hostia, pues es jodido, pero creo que si curras y te salen las cosas medio bien, pues puedes llegar ahí, ¿no? Y te pones esos objetivos de 1, 3, 5, ¿no? Y no te pones el objetivo que tenía yo de vender 1 billón a 5 años, ¿no? Que es lo que ves siempre en las noticias, ¿no? Después dices, hostia, año 1 tengo que vender 1 kilo. Año 3 tengo que vender 10 kilos, ¿no? Y cuando pasa un año y no vendes yo al año no vendía ni 10.000 anuales, ¿no? No vendíamos nada. Ahí es cuando dices, hostia. Y yo por suerte yo creo que tuve la capacidad de decir, vamos a reajustar esto, ahora tengo unos objetivos que creo que son difíciles pero factibles y que si los alcanzamos, pues nadie se va a hacer los objetivos iniciales, pero todo el mundo yo creo que podrá salir contento de cómo se ha girado un poco la tortilla. Puedes tener un resultado, un outcome interesante para el founder, para los empleados, Los Ángeles tal, y el VC pues también debería estar al menos medio contento, ¿no? Porque en ese caso el founder también ha trabajado con ellos para sacar algo que acabe de funcionar, ¿no? Y ese reajuste es complicado, ¿eh? Lo que tú decías. De hecho, yo una de las cosas que muchas veces digo internamente cuando preguntan, oye, ¿qué tal Cosmo? ¿Qué tal Juanjo? O sea, yo creo que el reajuste que tú has hecho y sobre todo la perseverancia que has tenido y que sigues teniendo, o sea, es bastante admirable porque bien podías hace unos meses, ya en el momento del pivot o meses después del pivot, decir, oye, chicos, hasta aquí ha llegado la historia, esto no ha funcionado, devolvemos lo que queda o cerramos de forma ordenada, pero de alguna forma, y esto lo hablábamos antes de ayer, cuando hablábamos por otro tema, sigues al pie del cañón diciendo esto que estamos haciendo tiene sentido, reajustemos expectativas, esto probablemente igual no va a ser VC Scale el producto actual, después puede haber otros que sí que lo sean,
pero de lo que dices tú, de centenas de millones en valoración, pero ahí sigues al pie del cañón. Yo creo que las empresas se mueren cuando se te acaba la energía como founder. Eh, y bueno, yo no sé por qué, bueno, creo que la energía sigo teniendo la misma porque sé muy bien lo que quiero como persona, ¿no? ¿Qué es Y lo que también quieres? bueno, yo tengo claro que no quiero ser un empleado de una gran empresa y cobrar un sueldo de muy bueno americano o norte europeo, ¿no? Creo que eso está muy bien, pero creo que a mí eso no me da lo que yo quiero en la vida. Creo que a mí me gusta montar cosas, me gusta tener libertad y autonomía, me gusta que no me digan lo que, no sé, me gusta me gusta tener una empresa, ¿no? Entonces, también entiendo que creo que hay tres tipos de empresas, ¿no? Las que mueren, las que lo petan, y luego hay la gran mayoría, el 90%, son las que están en el medio, que están ahí porque han aguantado muchos años, hasta que les ha salido una oportunidad y la han explotado, ¿no? Y yo lo veo ahora con Cosmo. Yo ahora hablo con clientes de 200, 300 mil anuales, ¿no? Me pagarían de revenue. Y bueno, los tengo ahí algunos en pipeline, algunos han caído. Entonces yo como lo veo es, hostia, sé que si aguanto, voy a ir cerrando gente así. ¿No? Porque al primero que perdí de 300.000, pues ahora sé por qué lo perdí, ¿no? Ahora ya al siguiente que me venga a 300.000, ya lo cierro. O igual no, pero estaré más cerca, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de aguantar, lo harás funcionar. O sea, el otro día he hablado con un tío, que ahora son 3 personas, venden 4 kilos, pero claro, llevan 8 años. Y yo le pregunté, ¿cuánto vendías el año 3? 500.000. ¿No? Y se les estaba acabando la pasta, eran 20 tal. Y luego reajustaron, fueron 3, y ahora poco a poco, pues mira, les salió una oportunidad muy gorda, que les pagan 1 millón anual, ¿no? Y así, ¿no? Cuando he hablado con el padre de mi mujer, que también montó un negocio, montó un ERP en los 90 y tal, los primeros 5 años se vendía una mierda. Hacía consultorías. Y luego le fue muy bien el negocio, ¿no? Entonces, yo veo y sé que si eres capaz de aguantar suficiente, va a llegar la oportunidad, ¿no? Es más que empezar otra cosa de nuevo ahora o tal, ¿no? Entonces, como yo tengo eso muy claro, lo tengo muy interiorizado, porque he visto casos cercanos, también otros amigos que también ahora les está yendo bien después de 8 años, ¿no? O bueno, Idealista, que es un caso muy loco, ¿no? Porque ahora está por 2,8 billion, pero no es el caso VC, o sea, lleva 24 años, ¿no? O así, o más. Sí, puso a Rola un tuit justo esta mañana, no sé si ponía, sí, no sé cuántos años y Claro. 8.000 días o algo así, que no sé Claro, cuántos años son, pero y son al muchos. Billion, que lo vendieron hace 4 o 5 años, también 20 años, ¿no? Entonces, hostia, si tú tienes la perseverancia y eres listo para leer el mercado y ajustar, con tiempo es más factible hacerlo, ¿no? Entonces yo lo tengo bastante claro y por eso tengo energía para hacerlo. Y hablando de mercado, ¿con qué tipo de clientes está funcionando mejor el producto actual de gestión de flotas propias? Bueno, al final nosotros hay dos tipos de clientes. Hay el retailer, que suele ser una floristería que tiene repartidores propios. ¿Por qué floristerías? Porque de todo el ecosistema de retailers, ¿no? Restaurantes, floristería, farmacia, e-commerce, fashion, tal, las floristerías suelen tener flota propia porque las flores son frágiles, ¿no? Y quieren repartirlas con cuidado, ¿no? Pero lo que mejor son lo que es una empresa logística local, ¿no? Pues que tiene entre 20 y ciento y pico repartidores, que reparten para distintos tipos de retailers en la ciudad y nos usan a nosotros para gestionar el reparto de esos clientes a sus clientes finales. Pero y más allá de floristerías, ¿qué más tenemos y qué más hay? Bueno, a ver, te digo uno que es oficial, que trabajamos con uno de México, trabajamos nuestros clientes que nos ha ayudado mucho a mejorar el producto y también de nuestros mayores clientes es Cubo. Cubo es una empresa que ofrece servicios de fulfillment y reparto en México, en varias ciudades. Entonces, ellos tienen bastantes repartidores y ellos reparten sobre todo paquetería para e-commerce, ¿no? Ellos hacen todo lo que es el fulfillment, el packing y el reparto de tiendas e-commerce, de Shopify y demás, ¿no? Y para hacer el reparto usan Cosmo. Y una de las cosas que estamos viendo, creo que hacías mención tú del tema, pero una de las cosas que estamos viendo con el nuevo modelo es que así como la primera iteración de Cosmo teníamos entre ceja y ceja, o tenías entre ceja y ceja toda la parte de sudeste asiático, y ahora que hablabas de Cubo que está en México, o sea, este producto sí que cubre una necesidad universal, por decirlo de alguna forma, y por eso hay clientes en todos lados. Ya es muy fácil ser global porque es SaaS, realmente no necesito integraciones locales, ¿no? Eh,
Creo que también quiero puntualizar una cosa. Creo que una cosa, porque hay gente que está escuchando que dirá, hostia, pues yo conozco este otro que también hace esto, tal. Creo que lo que hacemos nosotros distinto, que es un poco por mi background de food delivery, es que nosotros estamos montando este software con una mentalidad same day, de repartir más rápido, o next day, y on demand. Entonces, nuestra funcionalidad es que somos únicos un poco versus competidores, que te permitimos crear rutas planificadas. Una ruta planificada es cuando sales de un almacén y haces 70 paquetes, ¿no?, de reparto, que esto es lo que suele hacer Cubo, pero también te permitimos hacer on demand. Quiere decir que si te entra un pedido de última hora, te entra y automáticamente se lo meto en la ruta al repartidor, que es un poco como funciona Food Delivery, ¿no? Esto es un poco lo que nos hace únicos, y eso es universal. Y a nosotros no hemos hecho venta directa hasta hoy. Ahora se ha unido Sebas, que va a estar en LATAM, y es nuestra primera persona de ventas, y él sí que se va a enfocar en México a tope, porque vemos que México puede ser un mercado muy chulo. Me abrió los ojos Ignasi cuando vino al podcast aquí. De Cubo. Sí, me abrió muchos ojos con México, con la idea esta de que son 150 millones. Y hay un porcentaje de gente con más dinero, ¿no?, clase media alta, ¿no?, que esa gente son las que pide e-commerce, ¿no? Y el e-commerce está creciendo mucho en México. Claro, son volúmenes muy altos. Y lo que me parece interesante, que es muy distinto a otros países de LATAM o de sudeste asiático, es que yo puedo cobrar algo decente ahí. Porque los costes de reparto del repartidor y tal no son muy bajos comparados con Chile, Argentina o sudeste asiático. Por lo tanto, ellos me pueden dar un porcentaje un poco más alto, ¿no? A mí, lo que me encuentro con mi producto en sudeste asiático, tenía un cliente que me quería dar un volumen muy loco y quería pagarme 1 céntimo por pedido, cuando yo cobro bastante más, ¿no? Y eso es porque me decía, yo a mi repartidor le pago 20 céntimos. No te puedo dar a ti más de 2, que es un 10%, ¿no? Y ahí también veo México tiene todas las variables, desde que no hay competencia tan alta como en otros sitios, como que hay mucho on demand y same day, como que el e-commerce crece y los economics funcionan para nosotros hacer dinero. Has tocado justo 2 temas que quería sacar contigo. Uno es pricing y el otro es go to market. Y de hecho, yo creo que, por ejemplo, por empezar por la parte de go to market, ya has tuiteado bastante de eso en los últimos meses. Es algo que hemos hablado a nivel de, o sea, entre K y Cosmo bastante. Explica un poquito cómo vendéis y sobre todo cómo se ha ido, hablábamos antes de reajustes, cómo se ha ido reajustando tu cabeza a la hora de decidir cómo vender. Porque recuerdo que en algún momento tuvimos conversaciones de decir, oye, pero el outbound, estoy echando números, aquí el outbound, esto no me salen las cuentas. O sea, ¿qué cuentas te salen ahora? ¿Cómo vendíamos al principio? ¿Cómo vendemos ahora? Es que yo antes vendía a gente que me pagaba $100-200 al mes. Entonces el outbound no funciona. Y yo lo tenía muy claro. Y cuando vosotros me recomendabais, oye, igual que... Y yo pensaba, tío, es que no. Es que sí, voy a cerrar clientes, pero es que voy a perder pasta. Entonces voy a cerrar un cliente que no me compensa, ¿no? Porque cada cliente requiere 2-3 llamadas, onboarding, y me van a pagar 200 pavos, tío. No compensa, ¿no? Y yo también veía... Bueno, sé que es muy simplificado, pero ves todas empresas SaaS que son públicas, que tienen equipos enormes de outbound, enterprise sales y tal, y en teoría tienes el 80% de gross margin, pero luego todas pierden pasta abajo, porque tienen equipos que flipan. Entonces dices, claro, ¿dónde se va el margen? ¿No? Y yo, no sé, lo veía como, tío, no tiene sentido. Pero como ahora cerramos clientes que nos pagan entre 1.000, 5.000 pavos al mes, claro, entonces los números ya son distintos, ¿no? Y ahí lo que he visto es que, hasta ahora todo lo que hacíamos era content marketing, que yo creo bastante contenido en Twitter y LinkedIn, y sobre todo por LinkedIn nos entra bastantes leads, pero he visto que, te funciona eso para crecer medio orgánicamente, poco a poco, pero estás dejando mucha growth en la mesa. Y estamos en un mercado en el que creo que rápido es importante, porque hay competidores que si llegan antes te lo quitan, y una vez te lo quitan es muy jodido a corto, ¿no? Entonces ahora lo que estamos haciendo estamos probando llamadas y correo. Correo parece que funciona mejor que llamadas. Yo también añado peña en LinkedIn a menudo. Entonces estas 3 combinaciones aún no tenemos claro qué es lo mejor, pero el correo está funcionando bien. Pero el correo es súper manual, muy específico, muy personalizado. Ahora también vamos a probar campañas de estas que mandamos a 1.000 personas. Vamos a probarlo en un mercado que nos la pela, para ver qué pasa.
Pero estamos ahora probando todas estas herramientas de Outbound y los indicios son positivos. Pero muy pronto. ¿Y la parte de pricing? Bueno, pricing al principio con el modelo anterior era muy complejo y, tío, le daba muchas vueltas y no sabía cómo hacerlo. Era muy complejo, sí. Y me leía blogs y temas y me sentía inútil, tío. Pero al final lo que doy cuenta es que el modelo era complejo. En general, de explicar, de vender. Ahora es muy fácil. Yo cuando empecé esto veo competidores, veo cómo cargan, tiene sentido y cobro eso. Al final, yo te ayudo a procesar tus pedidos. Tú, es decir, Cubo o otros clientes, ellos hacen dinero por pedido. Entonces, ellos me pagan por pedido, ¿no? Al final, sí que te hago un bundle mínimo, es decir, cada mes, pues si te haces 50.000 pedidos al mes, pues te cobro 50.000 por el precio por pedido, ¿no? Y luego si haces más, te cobro por pedido encima, pero es una mensualidad en base un poco a los pedidos que haces. Oye, Juanjo, ¿y qué tal emprender con hijos? Es mucho más difícil, pero también creo que es la única manera de vivir también un poco como quiero vivir, ¿no? O sea, yo soy bastante vocal en eso en Twitter. Yo no tengo hijos para aparcar, no tengo hijos para aparcarlos en el cole y luego en extraescolares o con niñeras o con tal. Entonces, yo ahora mismo digo que yo trabajo todo el día, pero tengo breaks en el medio para ajustarme a mis hijos, ¿no? O sea, yo al final lo peor de esta vida es que yo me levanto a 6:30 y curro media horilla antes de que se levanten, ¿no? Y luego tengo que buscar cómo hacer deporte al mediodía y luego por la tarde, después de que los pongo a dormir, pues tengo que currar hasta las 10 y sobre todo porque tenemos clientes en la TAM. Pero también sé que esto me da la flexibilidad para poder estar con ellos y buscar las maneras de ajustar las dos cosas, ¿no? Sí que a nivel de estrés es duro y duermes menos y tal, pero es lo que te digo, creo que a largo es la mejor solución para todos y por eso, bueno, al final lo hago y estoy muy convencido de cómo hacerlo. Tengo colegas que me dicen que ellos están montando una empresa y que dejan el tener hijos para después. Y para mí lo más importante es tener hijos, luego la empresa, ¿no? Creo que hoy en día, bueno, no vamos a venir aquí a ser aquí... Pero bueno, creo que hay que tener hijos y es lo que te da más sentido y también es lo que me da sentido para seguir apretando con Cosmo. Los niños, al final, ¿sabes? Sí, yo siempre digo que conozco más gente arrepentida de no haber tenido hijos antes o de no haber tenido hijos que gente arrepentida por haber priorizado su carrera profesional. Yo el primero lo tuve con 28 recién cumplidos, que para mí no es joven, pero bueno, hoy en día es considerado joven. Es muy joven, sí. Las estadísticas es súper joven. Yo estaba en Singapur y justo tenía un rol relevante y obviamente ese año fue el año que he cobrado más en mi vida y desde entonces he ido a cobrar, justo empecé Cosmo al año, que Mila hizo un año y parte por eso también, parte por no sé, es como que para mí el ser honestos con mis valores, ¿no? Yo miro a Mila y a ella como que no le puedo ser infiel en el sentido de, hey, si yo te estoy enseñando estos valores, yo tengo que vivir con estos valores, ¿no? Y creo que es muy importante como valor personal de yo quiero tener mi propio negocio y hacer las cosas un poco como yo las pienso. ¿Por todas estas razones os mudasteis a Girona en vez de Barcelona? ¿Influyó mucho en eso? Sí, o sea, yo estaba en Berlín y bueno, ya tuvimos el segundo, lo fuimos a tener a Holanda porque mi mujer es holandesa y queríamos tenerlo en Holanda. Puse un tuit muy criticado que, bueno, mis dos hijos han nacido, y hago una primicia, mis dos hijos han nacido en casa. Estoy muy orgulloso de ello y mi mujer no tomó ni nada de esas cosas que se hacen hoy en día en el hospital. Y cada uno que haga lo que quiera, pero bueno, nosotros estamos muy orgullosos de eso porque en Holanda es bastante común y Eva quería tenerlo así. Y al volver aquí teníamos que decidir dónde vivir. Yo soy de un pueblecito pequeño en la costa, igual se hacía un poco pequeño para Eva sobre todo. Y también el tema coles, que es otro tema importante, no nos gustaba lo que había ahí. Y Barcelona cada vez que voy me explota la cabeza. Me gusta una hora, digo que es muy bonito, pero luego está lleno de coches y de cosas que a mí ya no me aportan. Yo ya obviamente no salgo de fiesta ni socializo demasiado. Mi vida es curro y niños. Entonces yo quería una vida más tranquila, estar cerca del bosque, poder aspirar en un futuro a tener una casita con jardín pequeña
y esto es mucho más fácil aquí en Girona y estamos más cerca de mis padres. Oye, un melón que se me iba a pasar a abrir y que no hemos abierto, lo has tocado un poco por encima con el tema de los VCs y el tema de inversión, pero habla un poquito de tu experiencia levantando e intentando levantar capital. Bueno, a ver, la primera es muy fácil. Cuando empezamos Cosmo, porque yo salí de la empresa y todos mis ex jefes me querían dar dinero. Por dos razones. Una, porque supongo que les gustaba cómo había trabajado con ellos. Pero dos, porque también, bueno, las acciones de Delivery Hero eran muy locas, entonces la gente tenía pasta. Eh, y bueno, estaba todo en altos, entonces todo el mundo quería invertir, ¿no? Porque les molaba el modelo, les caía bien yo y tal. Y luego yo no tenía pensado levantar VC, pero bueno, estaba en contacto contigo. Y bueno, al final también fue bastante fluida la conversación. Hablamos 3 4 veces, invertisteis. A la vez, por el hecho de que vosotros y algún Business Angel me recomendó, pues, al hablar con vosotros, hablar con otros más, a pesar de que yo no tenía gana, hablé con 3 4 más. Mi experiencia fue una mierda, porque creo que la gente en general me trató muy mal. ¿En qué Y no sentido? creo... Bueno, pues no te responden o... A mí me molesta mucho el tema de que te escriben y dices, sorry, y yo le digo, perdona, pero es que no estoy levantando capital. Y te dicen, no, no, pero nos conocemos tal y para el futuro. Y yo, ok. Y hablo con ellos y luego al día te responden, ah, no, perdona, pero es que no estamos interesados en invertir. Y a ver, pues sí, alma cándida, ¿no? Si yo no quería tu capital tampoco, ¿no? Entonces, creo que hay una relación que no me gusta entre inversor y fundador de poder, porque al final el inversor es el que tiene el capital y se ejerce demasiado, ¿no? Y sobre todo yo creo que puedo entender que eso lo haga gente senior, con mucha experiencia, que seguramente no lo hace con maldad, simplemente que está muy ocupada, pero es un poco tocapelotas cuando te lo hace un chaval de 25 años que acaba de entrar y que básicamente se cree los Medici, ¿no? Se cree que era el banquero de Florencia, ¿no? Entonces, creo que eso es muy común, no aplica a todo el mundo, pero yo lo diría como generalizado y ahora me pasó lo mismo. No quería levantar capital de esta gente, pero me conectaron con ellos, unos tíos de París. Le dije que no levanta capital, me apretó, hablé con él y me dijo que, bueno, no, me mola mucho lo que haces, tío, me dejarías un hueco y tal. Y yo, no creo, pero si me haces una oferta decente, lo puedo considerar. Y me dice, no, y tengo 3 empresas del portfolio que podrían ser tus clientes. Y yo, hostia, pues me puedes conectar. Sí, 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 claro. Pasan 2 semanas, no me escribe, le escribo. ¿Me puedes conectar con las 3 empresas de portfolio? Y me dice, perdona que no te he respondido. Al final no estamos interesados en invertir, perdona. Y esas 3 empresas, no, al final no te puedo conectar. Y es un clásico. A mí ya no me molesta, es un clásico. Es lo más normal, de momento, sinceramente. Entonces, bueno, creo que yo lo digo abiertamente. No todo es así. He tenido buenas interacciones con mucha gente. O gente muy honesta, directamente. Pero el inversor medio... Bueno, me pasó lo mismo con alguien de Barcelona hace 2 semanas, como ya sabes. Entonces, el inversor medio, aunque en Twitter digan que son muy founder friendly, no es así. Sí, yo creo que hay un tema que hay que hilar muy fino, que yo creo que estás aludiendo a ello, que es el tema de gestión de expectativas. O sea, que si al final, gestión de expectativas y respetar el tiempo de cada uno. Y es que al final, si tienes más o menos claro que algo no te va a encajar, pues decirlo cuanto antes, porque Juanjo probablemente está a 1000 cosas y no necesita 1001, y que esa una sea pues estar pendiente de algo que tiene muy poco chance de salir, pero que tú como fundador o pues por falta de información o por asimetría de información, como dices, pues es muy complicado saberlo desde fuera. Creo que es el tema de que para mí como fundador es muy importante porque es mi única oportunidad para hacer algo bien, y para el inversor tú eres una más de las 100 que hablará este mes, ¿no? Porque tienes 100 shots o a los que sean, ¿no? Entiendo que es complicado porque es más importante para mí que para ti, ¿no? Pero creo que yo lo digo para que la gente que se dé por aludida, pues que al menos lo interiorice e intenten hacerlo mejor en el futuro, porque yo ahora mismo, esta gente que me ha hecho esto,
cuando la gente me pregunte por ellos voy a decir que eso, que no los recomendaré nunca, ¿no? Y yo no les voy a dar nunca una segunda oportunidad, ¿no? Y creo que es algo de, bueno, pues yo creo que requiere esfuerzo como inversor pensar en esas cosas, pero es tan fácil, pero puedes escribirlo y tener un reminder para responder o hacerlo directamente en la llamada, ¿no? Y bueno, yo no sé, creo que es un poco, es un poco ahí esas diferencias de expectativas entre un lado y el otro y bueno, el rol de inversor es sexy y tiene poder y el poder corrompe, supongo. Oye, un par de preguntas más antes de terminar. Una, como has mencionado Delivery Hero varias veces, Foodpanda y demás, o sea, algo que se habla mucho y sobre todo últimamente también en España por cosas que han pasado en el mercado es, oye, ¿es rentable la industria o no es rentable esta industria? ¿Y por qué? Y si no lo es, ¿por qué? Y si lo es, ¿por qué? ¿Cómo ves tú esto? Yo creo que este es el tópico, el tema que se habla bastante, pero creo que se habla mal. Creo que es muy interesante. Así que me gusta que me hagas esta pregunta. Creo que rentable depende mucho de cómo funcionan las economías de cada país. Al final, estas empresas toman un porcentaje del basket, ¿no? De lo que pagas. Le pagan luego al restaurante y luego cobran una delivery fee. Y o sea, hacen pasta de esas dos maneras, luego hay más, ¿no? Pero el modelo core. Y luego le pagan al repartidor. Entonces depende mucho de de cuán alta es la basket, el pedido, y de cuánto cuesta el repartidor. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando tienes modelos como en Asia, que tienes autónomos, el coste del repartidor suele ser bajo porque uno, pues no paga social, bueno, todas estas cosas, ¿no? Pero también porque hay una capa muy grande de gente no educada que quieren y pueden ser repartidores porque es una función en la que cobrarán más que de camareros, ¿no? Y aún así es suficientemente barato como para que los economies funcionen, ¿no? Obviamente en Asia hablo general, pero por ejemplo Tailandia es más complejo porque luego los baskets en Tailandia no hay una capa de gente con pasta que pueda pagar 20 pavos. Los pequeños, ¿no? Exacto. Filipinas, por ejemplo, es genial, o Malasia. En Europa yo no creo mucho en el modelo, o creo que lo pueden hacer rentable, pero será algo, creo que el net income siempre será muy bajo. Porque creo que las economics no funcionan. Porque no tienes esa capa de gente que pueda repartir barato. Si además los haces empleados y les tienes que sumar las cotizaciones sociales y tal, el coste por reparto es demasiado alto. Entonces, para que eso sea rentable, tienes que subir el delivery fee. Y si subes el delivery fee, la gente no pide. Entonces, va a ser un modelo que se muerde la cola, ¿no? Sí, yo creo que van a ser rentables, pero será un negocio pequeño en Europa, a no ser que sean capaces de bajar los costes del repartidor, pero parece que los gobiernos van en contra de eso, entonces, bueno. Ya. Última pregunta, Juanjo. Bueno, antes de las habituales que solemos hacer. ¿Dónde te ves tú y dónde ves a Cosmo un par de años? Wow. Bueno, yo ahora mismo estoy súper optimista con Cosmo porque estamos generando mucha pipeline y el producto creo que es muy chulo y está yendo bien las cosas. Entonces, mi objetivo número 1 es que este año seamos rentables. Porque desde la posición de rentabilidad eres más o menos, ya no puedes morir, ¿no? Es lo que le llaman el default alive, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que una vez seas eso, creo que podemos empezar a crecer muy rápido, ¿no? Y sobre todo, ahora mismo creo que el LATAM, pero creo que siempre tengo esta mentalidad global y ya no nos están entrando cosas en Estados Unidos, igual Estados Unidos empieza a crecer para nosotros. Entonces, no pienso muy largo plazo, pero paso a paso creo que ahora estamos en la buena dirección. Guay. Las dos últimas preguntas habituales. ¿Recomienda un libro o algún tipo de contenido? Y recomienda o sugiere también alguna persona para invitar al podcast que no haya estado. Pues bueno, libro no te voy a decir a Taleb porque Taleb lo dice todo el mundo, ¿vale? Pero Taleb me cambió la vida, obviamente, en 2015 o así. ¿Por qué? A mí principalmente con Fooled by Randomness y Antifragile, ¿no? Me ayudó, no sé, mucho a nivel personal, a tomar decisiones, a entender cómo funciona la data y la lógica, Antifragile a no ser frágil, ¿no? A situaciones emocionales, ¿no? A tener una posición de carrera antifrágil en ese sentido, ¿no? Y elegir bien qué tiene sentido tener opcionalidad y qué no tiene sentido, ¿no? Bueno, creo que para esto sí, a la gente que le interesa que se lean a Tubau, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero bueno, a mí me cambió mucho la vida pero el que siempre me he leído 4 o 5 veces es The Lessons of History, que es como las lecciones de la historia, ¿no? De Will. Además. Son 100 páginas, tiene como 8 capítulos sobre moral, religión, economía, geografía,
crecimiento, caída, progreso. Y es como una buena manera de tener como un modelo mental de cómo funciona el mundo a partir de la historia, que a mí me ha ayudado mucho. Y me lo releo bastante porque es muy fácil de leer. Te acabas un capítulo de 8 páginas y dices, hostia, qué potente, ¿no? A mí me gusta mucho ese libro. ¿Y una persona para invitar? Pues el otro día que estuve en la fiesta del inversor de Cafán de Madrid, estuvo Esteban Granero hablando ahí, Ah, y quería hablar con él y se escapó y no pude. Esteban Granero es uno de mis ídolos, o sea, yo soy futbolero y la gente pues le mola Iniesta, Xavi, Guti, Raúl, esta gente, ¿no? Pero a mí me molaba mucho Granero porque yo miraba partidos siempre de los filiales, ¿no? Y lo veía en segunda B y luego lo vi en primera y seguía al Español solo por él. Y ahora, para los que no sepan, Granero está montando una empresa de inteligencia artificial. Quería hablar con él sobre ello porque tengo varias ideas y me gusta todo el mundo la conexión del deporte con la tecnología. Creo que en el mundo VC y en los podcasts se toca bastante poco esa rama porque porque no es todo deporte ni es todo tecnología. Entonces creo que sería muy interesante traerlo y hablar un poco de cómo funciona la intersección esa de deporte y tecnología. A mí me interesaría mucho. oye, pues lo podemos traer y te vienes tú también, ¿eh? No, Hostia, no, no. Es la primera persona que lo sugiere, ¿eh? Pero no había pues en todo el sentido del mundo. a mí conocer a Granero me haría mucha ilusión y además tengo muchas preguntas para hacerle sobre lo que hace y cómo evolucionarlo a otros. Sobre todo me interesa mucho cómo adaptar la tecnología al deporte amateur, porque creo que ahora está llegando la tecnología al mundo profesional, ¿no? De goles esperados, bueno, calcular varios datos y luego estudiar para hacer scouting y tal. Creo que el fútbol amateur, y esto ya no te digo el barrio, ¿no? Pero bueno, terceras y bueno, semiprofesional y tal, que creo que ellos entran un poco ahí, ahora él hace cosas con el Marbella, pero bueno, más abajo también, creo que la gente quiere ser profesional, la gente se lo toma muy en serio, ¿no? Y creo que intentar llevar de alguna manera la tecnología a esas categorías, o ¿por qué no? Que él seguramente lo ha pensado, puede ser es algo que a mí me parece interesante, ¿no? Porque yo además siempre he estado alrededor del deporte y ahora aquí en Girona sobre todo, bueno, sigo el Girona y también los equipos regionales y tal. Creo que es algo que molaría hablar con él. ¿Eras más de Granero o de Tony Cross? Ay, no. Yo soy... sí, sí. No, Me acabo de acordar que contigo no ha salido el tema fútbol hasta ahora, como catalán merengón, además. No, yo soy yo cuando jugaba al Pro te podías hacer la Liga Master y me cogía Granero y lo podías editar y me ponía todos los números, era el puto amo ¿sabes? Era conducción rápida, chute bueno, tal, y lo ponía siempre. Más curiosas. Sí, ¿eh? Sí, no, me molaba mucho Granero a mí. Sí, sí. Vale. Oye, Juanjo, la gente que te quiera encontrar en Twitter o escribirte por email por si está en servicio de logística y demás, ¿dónde te pueden Bu- encontrar? Bueno, en Twitter JJVelazS, repito, JJVelazS. Y bueno, más que nada Twitter. Podéis hacer LinkedIn, pero LinkedIn, mi sueño es a unos años poder eliminarlo. Hasta ahora lo uso porque me toca con cosas para generar clientes, Para pero ventas. si queréis, estamos en Twitter y podemos hablar por ahí. Qué bien. Oye, Juanjo, mil gracias, tío. Abrazo.